Entonces, vamos a orar para poder escuchar la exposición de la palabra. ¿Qué tal si cierra sus ojos y oramos al Señor? Vamos a orar para que Él pueda orar, para que podamos aprender de su palabra y también para que Él se valga aún de mi situación. He estado enfermo estos días de la garganta, pero eso nos enseña también que no depende del hombre, sino depende del Señor. Oremos por eso. Señor, te damos gracias por que tú nos convocas como iglesia a escuchar tu palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú puedas bendecir este tiempo, Señor, que puedas bendecir tu palabra para que sea clara, para que seamos instruidos en ella. Estamos aprendiendo, Señor, de tu palabra, la importancia del día de reposo. Y tú nos convocas hoy domingo, Señor, con el ánimo de conocerte, de estudiar tu palabra, de ser alimentados en ella. Oramos pidiéndote que tú puedas bendecir el mensaje, Señor, que tú convenzas cada corazón, Señor, pero sobre todo que podamos ver que en tu palabra tú dejaste ese tiempo, Señor, para la iglesia, para los creyentes, con el propósito de que tu nombre sea glorificado y que nuestras vidas también sean bendecidas. Te pido por último, Señor, que tú puedas fortalecer también mi vida, Dios, que tú te valgas de la incapacidad que tiene todo ser humano, Señor, para bendecir a mis hermanos, para que ellos sean edificados y que tu nombre, Señor, sea exaltado por cada uno de nosotros. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, les recuerdo de pronto a las personas que no pudieron venir en hace 8 días, o que vienen tal vez por primera vez. Estamos como iglesia desarrollando un estudio sobre el Día del Señor. De pronto se preguntan, ¿qué es el Día del Señor? El Día del Señor es el día domingo. Normalmente venimos a las iglesias con un desconocimiento sobre la importancia y la preeminencia que tiene el Día del Señor y desconocemos muchos aspectos que la Biblia deja claramente establecidos sobre qué es, por qué debemos guardarlo, cuál es el propósito. Y los pastores tuvieron a bien disponer un tiempo dentro del estudio que se está haciendo del libro de los Hechos para que también pudiéramos estudiar el día del domingo. Este es el sermón número 2 de esta serie. Hace un mes, porque se va a estudiar mensual, se habló sobre lo primero que vemos en la Escritura sobre el Día del Señor. Y yo les comentaba que normalmente se cree, algunas personas que no están de acuerdo con que el creyente debería guardar exclusivamente el domingo, se cree que es un mandamiento que nace en la ley, o sea en Éxodo 20, y que era un mandamiento para el pueblo judío. Pero vimos hace un mes que en realidad el mandamiento está desde el principio de la Escritura, aún antes de la ley. El sermón de hoy también hace parte de antes de la ley que está en Éxodo 20. Y aprendíamos hace un mes que Dios le dio a los hombres el día de reposo. ¿Desde dónde? Desde la creación. La Biblia dice que Dios trabajó 6 días haciendo la creación y al séptimo, ¿qué hizo? Reposó. Vemos claramente que Dios deja un patrón, reposar cada séptimo día. Dice que Él no necesitaba descansar, pero aún así lo dejó como un ejemplo. Vimos también que Dios bendijo y que santificó el día de reposo. Dentro de esta serie vamos a ver 3 temas recurrentes. Uno es el reposo de Dios, el otro el reposo de Cristo y el otro el reposo del creyente. Son temas que se van a abordar cada vez que tengamos estudio del Día del Señor y ustedes se van a dar cuenta que estos 3 temas en realidad están dentro del estudio y dentro de la Escritura. Y el estudio lo vamos a abordar en 3 etapas: antes de la ley, en la ley y en el Nuevo
pacto, o lo que conocemos como el Nuevo Testamento, que aún nos abarca a nosotros. Hoy todavía nos corresponde la etapa de antes de la ley. También les comenté hace un mes que el Salmo 92 es un salmo que exclusivamente se escribió para el día de reposo. Algunos comentaristas y un tiempo el pueblo judío creía que el Salmo 92 fue escrito por Adán. ¿Se imaginan desde dónde viene? Aunque obviamente se pudieron dar cuenta que en realidad no venía de Adán, pero sí de los patriarcas. Pero aún así habla de que el día de reposo, aún con este salmo, viene desde mucho antes de Moisés y de la ley. Y les dije que mensualmente íbamos a leer pausadamente el salmo. Hoy nos corresponde los versículos 3 y 4. Entonces tome su Biblia, no hay necesidad que se coloque en pie, pero tome su Biblia, vamos a leer el Salmo 92, versículos 3 al 4. Dice: en el decacordio y en el salterio, en tono suave, con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Dense cuenta que el deseo del escritor del Salmo era que a través de los instrumentos se le pudiera rendir adoración a Dios, que pudieran dar gracias por sus obras y que hubiera gozo en el creyente. Es lo que nosotros como creyentes deberíamos siempre tener presentes cuando nos reunimos como iglesia en el día del Señor. Y con esto damos paso al sermón que nos corresponde hoy, que lleva por título: el reposo fue guardado. ¿Cuál es el propósito de este sermón? Que entendamos que nuevamente antes de la ley, el día domingo fue y por lo tanto debería ser guardado por los creyentes. Vamos a ver cómo en la Escritura y adicional en la historia el día de reposo ha sido guardado. Y lo primero que quiero decir es que varios historiadores están de acuerdo en que el origen de la raza humana comenzó cerca de un par de ríos, el río Éufrates y el Tigris. No sé si alguno de ustedes ha escuchado a Diana Uribe, historiadora colombiana. Ella tiene una serie sobre la creación, o más bien sobre el inicio de las especies de la raza humana, y en los videos introductorios ella hace esa misma afirmación. Ella dice que los hombres, que hay estudios donde han llegado a la conclusión de que los seres humanos por primera vez estuvieron muy cerca de esos ríos. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia nos habla de 4 ríos, el mismo Éufrates, el mismo Tigris, Tizón y Pisón. Eso lo encontramos nosotros en el libro de Génesis, en el capítulo 2. Venimos del sermón anterior donde dice que Dios hizo la creación, termina siendo el hombre, viene el día de reposo y apenas solamente hay 2 habitantes en toda la tierra. Ahora, este dato histórico tiene más. Cuando uno mira lo que comentan los historiadores, y dentro de ellos, como dije, Diana Uribe, uno se da cuenta que en una zona que se llama Macedonia, que va desde el Golfo Pérsico hasta el mar Mediterráneo, todas las culturas, incluyendo a los judíos, tenían una conexión con el día 7 o con el número 7, pero para esas culturas ajenas al pueblo judío, el día 7 era de mala suerte. Ellos veían que en el número 7 no se podían hacer negocios, no se podían hacer ningún tipo de actividades porque sucedía algo negativo en ese día. Y llegaron incluso a considerar el día número 7 como maldito. Por eso se abstenían de hacer cualquier cosa en ese día. ¿Con qué propósito? Con el que no les fuera a ir mal. Otro historiador de nombre Justo González, que aunque no es cristiano, escribe mucho sobre la fe, dice o llegó a un razonamiento, y es que el pueblo judío tenía
o tuvo la intención y lo llevó a cabo de tomar ese día 7 de las otras naciones para adaptarlo a su cultura, pero pues entendemos por la escritura que tal vez fue al contrario. Ellos, en base al principio que Dios les enseñó, tomaron el día 7 para descansar, y las otras naciones vieron algo especial inicialmente y después se dieron cuenta que ese día había que guardarlo, porque para el pueblo judío era positivo, era un día de descanso y de bendición, pero para ellos era un día de maldición, según lo que narran los historiadores. Ese día 7 tiene que ver mucho con un sistema, algo que ellos estaban aprendiendo. Hoy en día, en el mundo cristiano de hoy, hay una corriente teológica que se llama la teología del nuevo pacto. ¿Qué dicen ellos? Dicen que el Nuevo Testamento tiene una forma y una visión muy diferente y desconectada del Antiguo Testamento. Por lo tanto, ellos creen que no deberíamos guardar el día de reposo. Uno de sus escritores dice lo siguiente: el día de reposo no comenzó en la creación, no es relevante para todos los hombres, no tiene nada que ver con la ética cristiana y no se le debería recomendar a otros que lo guarden. Ese es el pensamiento de un teólogo de esa corriente. Pero fíjense cómo hasta acá la historia y la historia de la escritura nos muestra, hasta donde hemos visto, que en verdad el día 7 fue dejado por Dios, que inconscientemente los seres humanos empezaron a ver que había un ciclo y lo trataron de guardar o trataron de contar en base a ese número, y que aún el pueblo judío, por lo que Dios les dejó en Génesis, pudieron tomar ese patrón para guardarlo. Y el título del primer punto que vamos a ver es el reposo como un ciclo. Entonces el sermón tiene 3 puntos. El primero, el reposo como un ciclo. El segundo, recibido como un mandamiento. Y el tercero, el reposo y el evangelio. Entonces, para poder comenzar con este primer punto, vamos a leer Éxodo 20, del 8 al 11, que dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo. El séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Les dije que íbamos a ver antes de la ley. Este punto de la escritura es la ley dada a Moisés, pero tengo que valerme de este texto para demostrarles que antes de este punto ya consideraban y guardaban el día de reposo. Miren el versículo número 8. ¿Cómo comienza? Acuérdate. ¿Cuál es la instrucción? Recordar algo. Esta palabra nos indica que ellos sabían de qué estaba hablando Moisés y sabían de qué estaba hablando Dios. Porque es imposible decirle a alguien, acuérdate de, si anteriormente no le había sido manifestado algún tipo de información. Solamente por esta palabra podemos deducir que el pueblo judío ya tenía conocimiento previo de lo que se les estaba hablando en este momento. Y eso nos indica que el tema ya era para ellos de su previo conocimiento. De lo contrario, Dios no lo hubiera recomendado. Y es muy posible también que ellos ya lo practicaran. Ahora vamos más atrás. Éxodo 16, 23.
Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová, lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. ¿Sí ven cómo menciona también el día de reposo? Tengo que contarles un poquito del contexto. Yo sé que ustedes tal vez conocen el pasaje, pero así sueltico el versículo no lo identifiquen. Recuerdan que el pueblo sale de Egipto, entra al desierto, tiene necesidad de alimento, se quejan en contra de Moisés, de Aarón, y Dios envía algo que se llamaba ¿qué? El maná. ¿Recuerdan ese pasaje? En ese punto estamos, Éxodo 16. Dios les promete el maná, pero Dios les dice, recojan lo suficiente y recojan a diario. Pero cuando llega el viernes, porque ellos guardaban en ese momento el sábado, nosotros guardamos el domingo y eso será motivo de un sermón dentro del estudio, ¿por qué hay un cambio del sábado al domingo? Dice que cuando ellos estaban preparándose para el viernes, Moisés les advierte, el día viernes, para el sábado, perdón, el día viernes tendrán que recoger lo de 2 días, porque mañana sábado va a ser el día de reposo, reposo para Jehová, por lo tanto ninguna obra harán. Y ahí nos damos cuenta que Dios ya les había manifestado y que ellos entendían la necesidad de guardar el día de reposo. Ahora, para entender un poco más y darnos cuenta que en verdad ellos tenían un conocimiento sobre todo el ciclo, porque el título de este primer punto es el reposo como un ciclo, vamos a ver algo muy interesante. El calendario hebreo es conocido por su asociación con el número 7 y es algo que vemos constantemente en la escritura. Miremos Levítico 25, versículo 10. Y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Y ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. Los pongo en contexto. Está hablando del año del jubileo, año número 50. Antes de eso les dice, ustedes tienen que guardar 7 años, 7 semanas de años. O sea, 7 por 7, ¿cuánto da? 49. Lo que les está queriendo decir es que cada 7 semanas de 7 años va a llegar un año, que es el año del jubileo. Y ahí nos damos cuenta cómo ellos asociaban el 7 con el 7, que les daba 50. Eso se llama una pentecontada. Después de estas semanas de 7 años siempre había la obligación de guardar el año del jubileo. Ahora miremos la siguiente imagen. Fíjense lo que hay ahí. Ellos contaban 7 por 7, más un año de jubileo nos daba 50. Como les dije, el calendario judío se basa en algo que se llama la pentecontada, o es un calendario pentacontádico. Penta de 50. ¿Listo? Ahora, ¿cómo ellos contaban el año? Miremos la siguiente imagen. Ellos contaban 4 pentecontadas. 4 por 50, ¿cuánto da? 200. Y después de esas 4 pentecontadas, celebraban la fiesta de la Pascua. ¿Qué significa la Pascua para ellos? Era la liberación de Egipto. Después de 4 pentecontadas, ellos iban a celebrar la fiesta donde conmemoraban que fueron libres de Egipto, que es muy importante para nosotros, es la libertad del pecado. Eso es motivo de otro estudio o más adelante lo podemos ver. Después de esa semana de la fiesta de la Pascua, iban 3 pentecontadas más. O sea, 150 días más. Y terminando los 150, seguía la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué era la fiesta de los tabernáculos? Ellos vivieron en el desierto, no tenían casas, vivían en chozas, pero nunca les faltó nada en el desierto. La fiesta de los tabernáculos es una celebración de gratitud
porque Dios siempre lo sostuvo. Los puritanos que viajaron de Inglaterra a Estados Unidos establecieron en la fiesta de los tabernáculos algo que se llama el Día de Acción de Gracias. ¿Lo han escuchado? Es más, incluso ya nos lo están imponiendo a nosotros hoy en día aquí en Latinoamérica. El Día de Acción de Gracias es la celebración de los tabernáculos para los judíos. Y después de esa segunda fiesta venía la tercera y última, que es la fiesta del día, la fiesta de la cosecha, que es también conocida como el Día de Pentecostés. Ahora, si usted suma todo eso, ¿cuánto le suma? 365 días, que es la forma en que nosotros hoy en día también contamos los años. Entonces, dense cuenta que para el pueblo judío, en la forma en que contaban el año, tenía mucho que ver con el 7, porque había una norma establecida por Dios. Por eso ellos guardaban el día del jubileo, por eso ellos guardaban el día del Señor. Por eso cuando Moisés les dijo, acuérdense, ellos sabían de qué les hablaba. Ellos no eran ajenos a ese ciclo que Dios había colocado. La historia, como dije, y la historia del pueblo judío nos muestran que había un ciclo establecido por Dios. Fue conocido y fue obedecido por ellos, por todos los seres humanos, y en los creyentes había una conciencia de que tenía una conexión con Dios. Si vemos este ciclo, y si como creyentes tenemos en la Escritura claridad en eso, ¿por qué entonces no guardamos el día domingo? Porque el día domingo es un día normal para todos nosotros, o para muchos de nosotros a veces. ¿Por qué el día domingo no lo separamos para el Señor? ¿Qué impide que seamos obedientes a Dios? ¿O acaso debe Dios dejar las cosas en manera de mandamiento para sentir que hay una obligación? Porque hasta acá no vemos un mandamiento. Hasta aquí no hay una sentencia de parte de Dios que nos diga, si no lo hacen, va a suceder tal cosa. ¿Ustedes y yo necesitamos acaso que Dios nos deje el mandamiento de una manera en que produzca posiblemente temor en nosotros para obedecerlo? ¿Debería ser así? Yo creo que no. Ahora, hermanos, tenemos este conocimiento, estos daticos. ¿Qué vamos a hacer con esos datos? Decir, uy, qué chévere como sumaban ellos. Qué interesante eso que dijo el hermano Oscar. ¿Será que esa es la intención? ¿O vamos a seguir nuestro camino y vamos a seguir usando el día de reposo conforme a nuestro criterio? Miremos que la historia y los datos no son solo para emocionarnos. Y por eso el segundo punto habla de que el día de reposo fue recibido como un mandamiento. ¿Alguno de ustedes ha podido jugar alguna vez Sudoku? ¿Saben qué es el juego Sudoku? O sopita de letras que uno llena. Que hay algunos que inicialmente tienen unas palabras que son una guía para uno. La resolución ya está ahí, las palabras ya están ahí, pero uno tiene que ir indagando y uno tiene que ir avanzando en el juego para encontrar la verdad. De la misma manera, hermanos, la Biblia es una revelación progresiva. Estamos leyendo y estudiando apenas Génesis, hoy estamos en Éxodo, pero ustedes tienen que ver que la Biblia se va revelando progresivamente. Ella va avanzando en su revelación y es por eso que necesitamos muchas veces ir adelante de la Escritura para poder entender lo que está más atrás. Eso en estudio de teología también se llama una hermenéutica. Es la forma en que nosotros deberíamos interpretar la Escritura, usando pasajes conocidos y claros para entender pasajes que de pronto no hablan de una manera clara de un tema. Miremos lo que dice Primera de Pedro 10, versículo 12. No, Primera de Pedro 1, versículos 10 al 12. Los profetas
que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, porque los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Miren lo que escribió el apóstol Pedro, apoyando la idea que les acabo de decir. Pedro dice, los profetas del Antiguo Testamento estudiaron, averiguaron diligentemente para encontrar unas verdades, pero a ellos también les fue aclarado que no era para ellos lo que estaban profetizando, sino para nosotros, o sea, para los hombres del Nuevo Testamento. Dios les reveló cosas a los profetas que ellos no entendieron de qué hablaban, pero fueron reveladas claramente ya en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Isaías profetiza mucho sobre Cristo. Tiene muchas profecías, las cuales solamente se hicieron claras con el nacimiento de Cristo y la gente las pudo entender. Entonces, ¿sí ven cómo Dios permite que la Biblia se interprete a ella misma? Y hablando del tema que estamos estudiando, el día de reposo, Dios desde la creación lo estableció, pero solamente lo podemos comprender por medio de un análisis que va en toda la Escritura. Volvamos al texto de Éxodo 16. Éxodo 16, versículo 27. Y 28, dice, y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? ¿Qué pasó? Están recogiendo el maná de lunes a viernes. El sábado dice que algunos salieron a buscar maná, alimento, porque no obedecieron y no encontraron. Y el reclamo de Dios a Moisés, ¿cuál es? ¿Hasta cuándo quieren obedecer mis mandamientos y mis leyes? ¿De cuáles leyes habla? Porque estamos hablando de el día de reposo. Y el día de reposo fue establecido en Éxodo 20. Y estamos en Éxodo, ¿qué? 16. Entonces dense cuenta que uno podría decir, pero ¿de cuál mandamiento y cuál ley está hablando Dios? Y las leyes no han llegado. Para el pueblo, aunque Génesis 2, que fue el estudio de hace un mes, no dice que había un mandamiento, para el pueblo y para Adán, desde ese entonces hasta este punto, guardar el séptimo día era una ley, era un mandamiento. La Biblia no nos narra que haya quedado como un mandamiento, pero para este pueblo sí lo era. Miren lo que dice John Owen sobre este pasaje de Éxodo 16. Aquí no se menciona el día de reposo, ni se da ninguna razón por la que debían recoger una doble porción en este día. Por tanto, este mandato debe haberles parecido algo extraño si antes no tenían ninguna noción de un reposo sagrado en el séptimo día. John Owen fue un teólogo y él analiza el texto que sería muy raro para ellos que les hablaran de guardar un día o de no salir a buscar en un séptimo día, sábado, si previamente no tuvieran una conciencia de un reposo sagrado. Si ven cómo, aunque no lo dejó como un mandamiento, ellos siguieron guardando como un ciclo, que fue el punto anterior, este día de reposo. Y eso nos va aclarando la idea de que en verdad guardar el séptimo día, que era un número que el pueblo judío tenía enraizado en su cultura, era algo importante para ellos. La Biblia dice que el hombre, nosotros,
tenemos la ley escrita en nuestro corazón. Hay mandamientos en la Escritura que se llaman positivos y hay unos mandamientos de creación. ¿Cuáles son los de creación? Esos mandamientos que están en el corazón. Por ejemplo, todo el mundo sabe que matar a otra persona está mal. Que tenga temor de Dios para no hacerlo, o que otra persona sepa que está mal pero aún así lo haga, no significa que desconozca en su interior que eso está mal. Eso se llama un mandamiento de creación. Dios lo colocó en la naturaleza del ser humano. Y los mandamientos positivos son leyes que ya Dios dejó manifiestos. Un mandamiento positivo, por ejemplo, son las leyes en Éxodo 20. Ahora, leamos el versículo 29 y 30 de Éxodo. Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga en el séptimo día. Y el 30 nos dice, así el pueblo reposó el séptimo día. Miren cómo Dios les recuerda de nuevo la creación. El argumento que Dios le da a Moisés para decirle al pueblo que recuerden el día de reposo, ¿cuál fue? La creación. Les dice, guarden este día. Unos salieron, no quieren obedecerme, pero la razón para que ustedes obedezcan y guarden el séptimo día es ¿cuál? Que Dios hizo la creación en 6 días y el séptimo reposó. Miren que Dios les está insistiendo. Hay una razón para que ustedes entiendan que deben guardar el séptimo día. La razón es mi reposo en la creación. El reposo que yo tuve en el séptimo día. Y ahí está uno de los temas que les dije parte del estudio, el reposo de Dios. La razón de Dios o el argumento de Dios era que Él había reposado. Y por eso cita el Antiguo Testamento. Nosotros vimos en el primer sermón que Dios había guardado ese día, que Dios trabajó y nos dejó un patrón. Hay muchas cosas en la Escritura que que podemos ver, podemos aprender porque Dios las dejó a través de la enseñanza. Hay muchos ejemplos de cosas y este es uno. Dios dejó el ejemplo descansando Él para que pudiéramos aprender y replicar este principio. Muchas personas han argumentado en contra del día de reposo diciendo que no está instituido por ningún lado, que no hay una ley en donde diga que debamos guardar el día de reposo. Y nuestro entendimiento tiene que ser claro, bíblico y también redentivo. ¿A qué me refiero con esa palabra redentivo? Nuestro entendimiento tiene que ver también con el Evangelio. Piensen esto por un momento conmigo. ¿Quién escribe el libro de Éxodo? Moisés. ¿En qué momento de la historia lo escribe? Si han leído de pronto una introducción en una Biblia de estudio, fue escrito en el Éxodo, en el desierto. Es posible que Moisés ya está con la ley y Dios le dice, es necesario que escribas 5 libros en donde te voy a revelar toda la creación y todo lo que sucedió en la creación. Y Dios lo empieza a inspirar y le revela a Adán, Eva, Caín, ¿cierto? Y todo lo que sucedió, incluyendo, ¿qué? El día de reposo. Todo se lo reveló. Ahora, Moisés está en un punto en donde él ya tiene claro que el día de reposo quedó en los mandamientos, ¿cierto? Pero él no puede colocar la idea desde el principio porque Dios es el que le está revelando pausadamente la revelación. Porque Moisés pudo haber dicho, bueno, después de la creación, el séptimo día, entonces ahora ustedes tienen que guardarlo como un mandamiento. Y hubiera quedado así en la Escritura. Él tenía el conocimiento, pero la revelación era diferente para ese momento de la Escritura. Por lo tanto, nosotros debemos ver que el pensamiento de Moisés tenía un fin. Y era llevar a la creación
desde ese día inicial hasta que quedará plasmado en la Escritura. Hermanos, hasta acá hemos visto dos cosas. La primera, Dios dejó previamente un día estipulado. El pueblo de Israel siguió un patrón que Dios dejó, un ciclo, ¿cierto? El pueblo lo guardó, por eso ese número 7 era tan importante para ellos, por eso aprendieron a contar las semanas y los años en base a ese número 7. Dios les da un mandamiento y una ley en Éxodo 20, pero en el 16 les dice, ¿por qué no guardan el día de reposo? ¿Por qué quieren desobedecer y por qué no lo están guardando? Eso es lo que hemos visto hasta acá. Ahora, esto nos lleva al tercer punto. El tercer punto es el reposo y el evangelio. Y aquí se pone interesante también el asunto. ¿Qué tiene que ver el reposo con el evangelio? El pensamiento y la revelación que Moisés tenía siempre han estado conectados con el evangelio. ¿Recuerdan los que pudieron escuchar el primer sermón? Cómo ese séptimo día tenía que ver con el reposo de Cristo. Porque Dios descansó de toda su obra y Cristo, cuando fue entregado en la cruz, descansó de toda la obra, dándonos descanso a nosotros de toda esta obra fatigosa en la cual vivimos permanentemente. Pues en este momento vamos a ver lo que Moisés también narró y por qué tiene que ver el reposo con el evangelio. Y en este punto voy a intentar demostrar por las escrituras dos asuntos, dos temas. El primero es que desde Adán y sus hijos también sabían que debían guardar el día de reposo. Ahorita lo vimos con Moisés y el pueblo, pero los hijos de Adán también guardaban el día de reposo. Y lo otro es que ellos entendían la necesidad del evangelio para sus vidas. Y para poder ver que antes de la ley, aparte de Éxodo 16 y aparte de Génesis 2, hay otro texto que demuestra el día de reposo. Vamos a ir a Génesis 4. Génesis 4, versículo 3. Vamos a leer del 3 al 5. Dice, y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. ¿Cuántos de ustedes leyendo este pasaje se han preguntado, ¿qué hizo la diferencia? Porque por lo menos de Abel dijo que trajo de los mejores frutos. ¿Qué hizo la diferencia para que Dios rechazara la ofrenda de Caín y solamente recibiera o se agradara de la ofrenda de Abel? Entonces, como les dije que íbamos a ver dos asuntos o dos temas, el primero es que en el versículo 3, leámoslo de nuevo, dice, aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y el 4 decía, y Abel trajo también, y Abel trajo también. Lo primero es que ellos fueron convocados a llevar estas ofrendas el día de reposo. ¿Cómo podemos ver esto?
Les voy a leer lo que dicen otras versiones de este pasaje. Versículo 3 dice: aconteció después de un tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Eso era Reina Valera 2015. La Biblia de las Américas dice: y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Y está la que leímos, que es Reina Valera. En estas versiones vemos la mención de un tiempo, pero no especifica cuál tiempo, no especifica qué día, no especifica en qué momento. Ninguna de estas traducciones lo dice. Entonces, Oscar, ¿de dónde sacó la idea de que era el día de reposo? Hermanos, para poder entender esto, y es algo de lo cual debemos aprender, es que debemos ser un poco más profundos a la hora de estudiar la Escritura. Y me gustaría explicarles que la Biblia en el Antiguo Testamento fue escrito ¿en qué idioma? En hebreo, sí, exactamente. Y Génesis 4:3 en hebreo se compone, cuando dice andando el tiempo, se compone de dos palabras en el hebreo. Una es quits y la otra es yom. Miren lo que está ahí en la pantalla. La primera palabra es quits, y quits tiene varios significados. Esos significados son límite, al cabo, extremo, andando el tiempo, que es una de las que usaron los traductores, al fin y fin. Eso significa, o son los significados de quits. La segunda palabra es yamin, pero yamin es el plural de yom. Yom significa día. O sea que yamin, ¿qué significa? Días. Quiero hacer referencia a esto que es bien importante para que ustedes me ayuden a concluir o a llegar al mismo lugar donde yo pude llegar. Yom es la palabra día, pero esa palabra día es la misma que se usa en la creación. ¿Qué es cuál? Cuando dice, hizo Dios el primer día. Y hizo Dios el segundo día. Eso está en Génesis 1, 5, 8, 13 y subsiguientes. La palabra yom, esa palabra es la misma que se usa en Génesis 1. Ahora, ayúdenme ustedes a pensar. Si colocamos las palabras del hebreo en orden, y una significa al final, al cabo, al extremo. Incluso la palabra quits es una contracción de otra palabra que significa cortar. Ahora ordenemos las palabras. Día, cortar. O al final de los días. Al terminar los días. Al límite de los días, que es lo que está ahí. ¿De qué está hablando? ¿De qué estará hablando cuando dice al final de, al terminar los días? ¿De qué día está hablando, hermanos? La conclusión lógica es que está hablando del séptimo día, porque dice al final de los tiempos, o al final de los días, o al extremo de los días, pero ellos tenían un pensamiento con respecto a día, un ciclo que Dios les había dejado en la creación. El primer día, el segundo yom, el tercer yom, el cuarto yom, y el día yom de reposo. Cuando el autor dice acá, o el Espíritu Santo inspira y les dice, al final, al último de los días, ¿qué vendría a la cabeza de ellos? El día de reposo. ¿Sí? Creo que es el pensamiento más lógico y ordenado que se nos puede venir a la cabeza. Que al final de los días, Adán y Eva, Caín y Abel, trajeron ofrenda al Señor. Y fíjense que esto indica que Adán recibe el mandamiento de guardar el día, y sus hijos aprendieron de sus papás que debían llevar un ciclo. Y ese ciclo fue guardado hasta Moisés. Ahora, el otro asunto al cual quiero apuntar es que este día tiene que ver mucho con el Evangelio.
Miremos Mateo 26, 28. Mateo 26, 28 dice lo siguiente: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Quién está hablando acá? Cristo está hablando y les dice a sus oyentes: esta es mi sangre que tiene que ser derramada por muchos. ¿Para qué? Para perdón, para remisión de los pecados. El Señor está enseñando sobre la necesidad de que Él muriera para que a través de su sangre los pecados pudieran ser perdonados. Como les dije hace un rato, la revelación de la Escritura es progresiva. Ella nos va mostrando poco a poco cómo se va aclarando una idea. Cristo manifiesta: yo tengo que morir y mi sangre sirve para perdón de sus pecados. Pero ¿qué nos dice Levítico 17:11? Dice: porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Miren cómo Cristo dice: yo tengo que ser sacrificado, mi sangre es para perdón de pecados. Y este pensamiento viene en el Antiguo Testamento. ¿Cómo? Porque en la ley Dios les dice a Moisés: les di sangre y esa sangre sirve para expiación sobre el altar por vuestras almas. ¿La idea es similar? La idea es la misma. En el Antiguo Testamento sacrificaban animales, morían con el propósito de perdonar el pecado de las personas. Y Cristo en el Nuevo Testamento dice exactamente lo mismo: mi sangre tiene que ser derramada con el propósito de que ustedes puedan ser perdonados. Entonces aquí vemos que hay una consecuencia o hay un seguimiento de este mismo pensamiento. Vamos ahora a Génesis 2:25. ¿Qué pasa en Génesis 2? Adán y Eva pecaron. En 3 pecaron. Pero en el 2 mire lo que dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Cuando el hombre estaba en un estado de inocencia, estaba sin pecado, no tenía vergüenza. Adán y Eva se veían desnudos y no tenían nada que los llevara a sentir vergüenza de ellos mismos. Capítulo 3, entra la serpiente, los engaña, desobedecen a Dios y entra el pecado. Miren el versículo 7 del capítulo 3. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Miren cómo antes del pecado no sentían vergüenza. Pecan y dice que fueron conscientes de que estaban desnudos y sintieron vergüenza. Inmediatamente, ¿qué trataron de hacer? Cubrirse, ocultar el pecado. Siempre vamos a tratar de hacer eso. Versículo 9. Leímos el 7 nomás, ¿cierto? Leamos el 8. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y el versículo 10 dice: y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba
desnudo y me escondí. ¿Sí ven cómo Dios los llama a cuentas y les pregunta dónde están? ¿Qué pasó? No, es que estaba desnudo, tuve miedo y me escondí. El pecado desnuda nuestra naturaleza. El pecado produce vergüenza y el pecado hace necesario que Dios intervenga por el hombre. Versículo 11. Y Dios les dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te mandé yo que no comieses? Y de aquí para allá, ¿qué sucede? La maldición de Dios sobre los seres humanos. Y les dije que este punto tiene que ver mucho con el Evangelio, porque hay algo que se conoce como el protoevangelio, que es el primer evangelio, y está en el versículo 15. Miremoslo. Les leo porque no está en las pantallas. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y a la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces con dolor, y darás a luz a tus hijos. Y dense cuenta cómo de ahí para allá vienen las maldiciones, sobre la mujer, sobre la serpiente, sobre el hombre. Pero el 15 tiene una promesa. Dice que la mujer tendrá una simiente, y esa simiente va a herir a la serpiente. ¿Quién es la simiente? Es Cristo. Esa es la primer promesa del evangelio que encontramos en toda la Biblia. Cristo vendría un día y vencería a Satanás. Pero ellos estaban en pecado y ese problema todavía no se había solucionado. Miremos el versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Retomemos el pensamiento que traíamos desde Mateo. ¿Qué dijo Jesús en Mateo? Es necesario que yo sea entregado y que mi sangre sirva para expiar sus pecados. Pensamiento en Levítico. Les di animales y les di la sangre para que la sangre sea sacrificada en el altar con el propósito de expiar sus almas del pecado. Ahora vemos el primer pecado, el de Adán y Eva. Ellos intentaron cubrirlo con hojas. Se vistieron con hojas para cubrir. Pero ¿qué entendemos en la revelación posterior? Que ¿cómo se cubre el pecado del ser humano? Con sacrificios, con la sangre. Y el versículo 21 nos dice que Dios hizo pieles y los cubrió. Hizo pieles no. Dice que el hombre y su mujer les hizo túnicas de pieles. La pregunta es, ¿de dónde sacó Dios túnicas de pieles? O sea, él no tenía un closet con pieles, ¿no? ¿Cuál te doy? ¿Qué talla eres? De ninguna manera. Lo que hizo Dios fue que tuvo que haber un sacrificio de alguien que a través de su sangre pudiera expiar el pecado de Adán y Eva. No había otra manera y no hay otra manera, porque lo entendemos en toda la Escritura, que la única forma de cubrir el pecado del ser humano es a través del sacrificio y el derramamiento de sangre. Por eso, aunque Génesis no lo dice en el versículo 21, no dice que haya matado a un animal, pero dice que lo cubrió con pieles. Y por eso se nos hace necesario deducir que la única forma en que ellos pudieron cubrir su pecado era a través de un sacrificio. A través de un sacrificio. Es la única manera. Ahora miremos una cosa. Si Caín y Abel llevaron un sacrificio y ellos sabían que sus padres habían pecado y ellos habían entendido lo que sucedió y traen un sacrificio, ¿cuál fue el sacrificio que trajo Caín? Frutos de la tierra. ¿Y el sacrificio de Abel? Un animal para sacrificio.
Hoy ustedes y yo tenemos la oportunidad de ir delante del Padre a través de un sacrificio que Cristo hizo y presentarnos cada vez que pecamos. Para Caín y para Abel, la única forma de arreglar sus asuntos con Dios era a través de un sacrificio, pero ¿cada cuánto? ¿Cada cuánto? Cada día de reposo. Ellos no podían solucionar su pecado con Dios en su casa, una oración, listo, porque Cristo no había venido, porque la relación con Dios todavía estaba rota. La única forma en que Caín y Abel podían solucionar su vida y estar en paz con Dios era a través del Evangelio, que en ese momento era un protoevangelio, era una sombra del Evangelio perfecto que iba a venir en Cristo. Ellos sabían, por el testimonio de lo que les pasó a sus papás, que debían ir y aprovechar el día de reposo, apartado, bendecido y santificado por Dios mismo, para decir, oiga, la embarré con Dios estos días, voy a llevar un sacrificio para que la sangre pudiera expiar mi pecado. ¿Sí encuentran ustedes lógica en eso? Dios dispuso un día, pero Dios también en Génesis 3 dispone la necesidad de cubrir el pecado del hombre a través de un sacrificio. Por eso para ellos también, porque creo que como buenos padres, Adán y Eva dijeron, tenemos que enseñarles a ellos que hay una promesa de alguien que vendría a derrotar a la serpiente, pero la necesidad de estar a cuentas con Dios y la necesidad de que a través de un sacrificio y por la expiación de la sangre, la gente estuviera en paz con Dios. Por eso, la conclusión de este tercer punto es que el hombre, Caín y Abel, fueron convocados el día de reposo. Un ciclo que el pueblo judío repetía. Un ciclo que nos habla desde, como vimos desde el hebreo, al final de los días trajeron ofrenda. Uno trajo una ofrenda de su esfuerzo, el otro se presentó a través de un sacrificio de un tercero, a través de alguien que había muerto y que colocaba su sangre para cubrir el pecado de ellos. Y eso es el Evangelio. El Evangelio es la oferta de Dios de perdonar nuestros pecados a través del sacrificio de Cristo. Por eso podemos ver que en el Antiguo Testamento el día de reposo estaba antes de la ley, pero aquí podemos concluir otra cosa importante, y es que el día de reposo tiene una conexión muy fuerte con el Evangelio y con Cristo. Concluimos entonces que el día de reposo fue guardado por los seres humanos. Lo vemos, Génesis, Dios dejó un patrón, lo vemos en los hijos de Adán y Eva, eran convocados al final de los días, lo vemos en Éxodo, antes de la ley. Para los hombres del Antiguo Testamento el día séptimo era una oportunidad de ser libres de la culpa del pecado. Usted y yo, como les dije, vamos a nuestro cuarto, paramos en un parque, nos arrodillamos, nos sentamos y hacemos una oración. Señor, perdóname por lo que acabo de hacer. Lo solucionamos fácil gracias a la obra de Cristo. Para ellos no era así. Antes de que viniera Cristo había un proceso que había que esperar, en el caso de ellos, hasta el día de reposo. Ahora les voy a dejar unas aplicaciones. La primera, el día de reposo debe ser guardado, entendiendo que aparte de haber sido bendecido y santificado, es también una ley, un mandamiento de Dios. No dice, tienes que guardarlo porque sí, porque es una orden mía. No lo dice hasta después de Éxodo 20. Pero para ellos era un mandamiento en su corazón. Sabían que Dios había dejado un patrón, por lo tanto debían guardarlo. La segunda aplicación es que en nuestros días nosotros podemos presentarnos delante de Dios, como les dije, y no como en el Antiguo Testamento. Entonces, hermanos, ¿qué está haciendo usted con ese sacrificio de Cristo? ¿Usted peca y no tiene problema con pasar días sin confesar su pecado? Es más, de pronto está hoy acá sin confesar su pecado.
¿Y no tiene problema? ¿No tiene usted temor de Dios acaso? ¿Usted no ve lo beneficioso de la obra de Cristo? Porque en el Antiguo Testamento no tenían a Cristo, tenían un sistema imperfecto que apuntaba a Cristo, pero se tenían que presentar delante de un sacerdote, matar a un animal, esperar posiblemente un tiempo. Para Caín y Abel era cada 8 días. En el tiempo de la ley habían levitas y sacerdotes que presentaban ofrenda, sacrificios, pero no era en el momento cualquiera que usted quisiera. Hoy usted tiene la oportunidad de acercarse a Cristo. Hoy usted tiene la oportunidad de reconocer que es pecador y apartarse de la ira de Dios. Porque si usted no lo ha entendido, el fin de su pecado es la muerte eterna. La Biblia dice que nosotros debemos venir en arrepentimiento y fe delante del Señor. Y si usted no ha tenido todavía la conciencia de que necesita un Salvador y de que sus pecados tienen que ser lavados por medio del sacrificio y la expiación de la sangre, hoy es el momento de que usted entienda por la Escritura que Dios dispuso el sacrificio de un animal, o en este caso del Cordero de Dios, para que sus pecados sean perdonados. Y la última aplicación es que Caín llevó una ofrenda de su propio esfuerzo y por eso Dios lo rechazó. En cambio, Abel no se presentó con su esfuerzo. Posiblemente él cuidó el animalito, lo crió, lo engordó, pero él sabía que la única forma de ser aceptado por Dios era a través de un sacrificio. Ninguno de nosotros nos podremos presentar ningún día de nuestra vida si no es a través de Cristo. Dios dice que nadie puede venir a mí si no es a través de Cristo. Jesús lo dijo al contrario: nadie puede ir al Padre si no es por mí. Y eso no solamente es una frase romántica, es que el pecado del hombre lo separa de Dios. Y la única forma de que podamos ir delante de Dios, estar en la presencia de Dios, es a través de Cristo. Cada vez que nos presentemos a Dios, tiene que ser a través de Cristo. Y cada vez que como iglesia nos reunimos el domingo en día de reposo, lo hacemos a través de la obra de Cristo. Si ven cómo el día de reposo y el evangelio tienen una importante conexión, Dios le dio al pueblo un ciclo que guardaron, pero les fue revelando la importancia del día y la importancia de asociarlo con el evangelio. El llamado de Dios el día de hoy, hermanos, es que no nos dejemos engañar ni por otras personas, ni por nuestro corazón. Cuando dice el corazón, no hay necesidad de congregarnos. ¿Por qué el domingo? ¿Y por qué tengo yo que guardar el día de reposo? Porque la Escritura nos enseña hasta este momento que sin ley los primeros hombres lo guardaban. Que sin ley había un ciclo que más adelante el Señor lo iba a ratificar en los 10 mandamientos. Y que sin ley y sin Cristo, la única forma de acercarse a Dios era a través del evangelio. Dios quiere que nos acerquemos confiadamente, como dice Hebreos, a través de Cristo, y que reconozcamos que el evangelio y el día de reposo hacen parte de las cosas que Dios nos dejó como creyentes con el fin de glorificarlo a Él y de nosotros ser santificados. Oremos, hermanos.